Vale, pues hoy vamos a hablar de las copias de seguridad, como dice el título, el arte de proteger tu WordPress. Así que veremos un poco una serie de cosas, ¿vale? Tenemos un índice aquí planteado que vamos a ver qué son, o sea, qué es y qué son las copias de seguridad, para qué nos pueden servir, para qué no nos pueden servir, ¿vale? Porque al final a veces es tan bueno definir las cosas para lo que sirven como para lo que no nos sirven. En principio, la charla está un poco planteada de todas las opciones que tenemos dentro de WordPress en el plugin que se llama Duplicator. Y este tiene una versión free y una versión pro y veremos un poco las diferencias que nos otorga cada una. Profundizaremos un poco en el concepto este de las copias de seguridad de Schrödinger. Quien no sepa lo que es, pues que se quede para poderlo descubrir. Y al final acabaremos con una pequeña demo muy rápida en el que veremos, bueno, pondremos en práctica un poco lo que hemos visto durante la charla y veremos en vivo y en directo pues cómo podemos hacer una copia con WordPress y restaurarla en otro sitio, ¿vale? ¿Quién soy yo? Yo me llamo Juan K. Díaz, soy programador frontend, programador de lo que se ve, como a mí me gusta decir, y tengo mi propia empresa que se llama jdevelopia.com, donde hacemos temas y plugins a medida para WordPress. También colaboro y organizo tanto la Meetup de WordPress de Barcelona como la de Tarragona. Ahí tenéis los links por si queréis ir a ver los diferentes perfiles de redes sociales. Y un evento que hacemos anualmente que se llama Tecneforum, que lo hacemos aquí en Tarragona, donde nos juntamos las diferentes meetups de la provincia, que estamos relacionadas con tecnología y hacemos un evento anual. También lo mismo, tenéis ahí el perfil y si tenéis curiosidad, pues lo podéis ver. Yo siempre comienzo mis charlas con un disclaimer y es pues nada, para avisar que la presentación o la charla está hecha con todas mis buenas intenciones, pero no, el objetivo no es sentar cátedra ni que todo lo que yo diga sea cierto, ¿vale? Por lo tanto, si pensáis de otra manera, me queréis corregir en alguna cosa, tenéis alguna duda, queréis hacer alguna aportación o lo que sea, no hay ningún problema, yo estoy abierto a todo. De hecho, una de las razones por las que normalmente hago charlas es para que la gente pueda comentar y yo también crecer y aprender, porque si no sería muy aburrido. Así que bienvenidos los comentarios y las dudas y las cosas que tengáis. Soy responsable de lo que digo, pero no de lo que cada uno interpreta. No me puedo responsabilizar de códigos o recomendaciones que fallen en tu web y, en caso de duda, consulta con tu programador. Vale, llegados aquí, vamos a ver la definición básica, la definición correcta, que es lo que nos viene diciendo un poco Wikipedia, que es una copia de seguridad o backup, que también lo podemos ver por este nombre, ¿vale? Backup es la traducción de copia de seguridad. Y como digo, si nos vamos a Wikipedia, una de las cosas que nos dice es que la copia de seguridad es un proceso mediante el cual se duplica la información existente de un soporte a otro con el fin de poder recuperarla en caso de fallo del primer alojamiento de los datos o simplemente disponer de dicha copia como seguridad. Aquí hemos visto que en un párrafo muy pequeño nos mezcla muchos conceptos, pero básicamente lo que nos viene a decir es que es un proceso que lo que hace es duplicar información, ¿vale? Con que nos quedemos con este dato ya nos servirá bastante. Y como dice aquí, con el fin de poder recuperarla, es decir, que hemos perdido la copia original y podemos recuperar en base a esa copia, o podemos llevarlo a otro alojamiento, como nos dice aquí en la descripción. Si vamos un poco a ver el uso real de las copias de seguridad, veremos que tenemos diferentes usos para ellas, ¿vale? Tenemos el uso, como su nombre indica, es copia de seguridad tal cual, es decir, yo quiero tener una copia por si acaso de la web que tengo publicada en Internet. Pues en este caso, pues lo que nos llevaríamos es una copia, ¿vale? Aquí no vamos a entrar en cómo vamos a hacer la copia porque cada plugin o cada solución o cada extensión de terceros nos va a facilitar de una manera u otra, pero el concepto de copia de seguridad nos lo van a hacer todos, ¿vale? Que al final es la posibilidad de, mediante un fichero o varios ficheros, que nosotros podamos recuperar nuestra web para diferentes cosas. Una de ellas es hacer una migración, es decir, yo puedo hacer una copia de mi web porque quiero probar otro servicio de hosting o quiero probar cómo funcionaría la web con otra configuración del propio servidor, o me quiero montar la web en mi ordenador para poder desarrollar o para hacer las cosas que necesite. Pues para esto también nos serviría una copia de seguridad. Luego, hay muchas empresas que tienen una política de datos
en la cual, pues, uno de los puntos de esta política de datos es que se hagan copias de seguridad. Pueden ser diarias, pueden ser semanales, pueden ser mensuales, etcétera, etcétera. Normalmente las políticas de datos de las empresas en relación a copias de seguridad suelen definir con qué periodicidad se hacen las copias, si se hacen cada día, si se hacen cada semana, a qué hora se hacen, etcétera, etcétera, y luego cuánto registro, cuánto histórico de copias vamos a tener. Pues si vamos a mantener un mes, 3 meses, un año, 2, esto va a depender un poco de la empresa y de lo que se necesite, ¿vale? Imaginaros que aquí lo vamos a centrar mucho en web, pero en una empresa podría pasar, de hecho en una web también. Imaginemos que tenemos un usuario que se ha registrado en enero y en septiembre, octubre tenemos algún problema y queremos recuperar información de ese usuario que se registró en enero. Pues si no guardamos un histórico de 9 meses en este caso o de 12, de un año, seguramente si ese usuario se ha borrado o ha hecho alguna cosa, no lo vamos a poder ver. Si mantenemos un histórico de un año, es tan simple, entre comillas, como buscar esa copia en el tiempo hacia atrás para poder restaurar esa copia de seguridad y revisar esa información que nos faltamos porque en el momento actual ese usuario se ha borrado o lo que sea. Luego también lo podemos utilizar para salvaguarda, que es un poco el caso muy parecido a la de copia de seguridad como tal. Lo podemos utilizar para hacer integración continua, es el ejemplo que también ponía al principio. Yo me hago una copia de la web en producción, la web que está pública en Internet, me la monto en mi ordenador, desarrollo sobre ella y cuando ya tengo los cambios y las cosas que necesito, entonces solo subo a la web en producción esos cambios y esas cosas que necesito. Y los usuarios que utilizan la web, tanto visitantes como los que están haciendo algo, comprando algo, haciendo un curso, lo que sea, nunca van a ver que la web tiene que la web se cae o da algún problema, porque como yo lo he hecho por otro lado, en este caso lo he desarrollado en mi ordenador, en mi localhost, yo ahí puedo hacer fallos o puedo cargarme la web que nunca se va a ver reflejado en la web que está publicada en Internet. Y luego también para todo el tema que viene relacionado con la protección sobre la integridad de los datos. De hecho, la política de datos y este punto está muy relacionado y también veremos cosas como, está muy relacionado todo el tema de la RGPD, etcétera, etcétera, que nos obliga a tener copias de seguridad, que las tengamos nosotros, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto sería un poco, muy resumido, el uso real de las copias de seguridad. Vale, todo esto está muy bien, pero aquí hemos venido a hablar de WordPress o cómo podríamos hacerlo en WordPress. Si nos vamos a lo más simples del mundo, todos los WordPress del mundo son iguales, exceptuando el fichero wp-config.php, que es el que guarda la información de cómo se conecta WordPress a la base de datos y otras cosas, pero en principio, para lo que nos interesa en este caso, es la conexión con la base de datos. Toda la carpeta WP Content, que ahí es donde tenemos tanto los plugins, los temas, las imágenes, etcétera, etcétera, y la base de datos, ¿vale? O sea, todos los WordPress del mundo. Ya os digo que esto hay que cogerlo con pinzas porque hay algunos que tienen algún fichero más, un htaccess tuneado o alguna cosa más puntual. Pero si nos vamos a lo genérico, podemos decir que todos los WordPress del mundo son iguales, exceptuando wp-config, la carpeta wp-content y la base de datos. Tal es así que si yo tengo alguna duda de si me han podido hackear mi WordPress, yo me podría ir a wordpress.org, descargarme el paquete de WordPress como tal, borrar el fichero wp-config.php y la carpeta entera de WP Content y el resto que me queda, subirlo a mi hosting, pisar todos esos ficheros y la web tendría que funcionar. Porque, como os digo, y así nos aseguraríamos de si algún fichero hay infectado, como hemos cogido una instalación nueva, pues la tendríamos limpia. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta. Ya os digo que depende como si hay alguna cosa muy puntual hecha en WordPress, igual habría que mirar algún fichero más, pero por líneas generales con esto sería suficiente. ¿Qué plugins o qué opciones tenemos en el mercado para poder hacer copias de seguridad? Una de las cosas que podemos hacer es irnos a nuestro WordPress en plugins, directorio de plugins, y solamente con poner backup tenemos todas estas opciones que nos aparecen aquí, que son un montón. Y con esas, principalmente, si pone que hacen copias de seguridad, podríamos estar seguros que nos van a hacer esa copia de seguridad. Y si no, yo os recomiendo aquí unas cuantas y que están probadas y funcionan y son muy utilizadas y con esas seguro que no vais a tener ningún problema.
Por un lado tenemos Updraft Plus, que es un plugin bastante conocido para hacer copias de seguridad. Tenemos otro que se llama Backup Buddy. Tenemos otro que se llama BackWP App. Tenemos una solución que se llama BoldPress, que esto realmente lo que es un plugin que instalamos en nuestro WordPress, pero los procesos de copia se hacen por fuera. Simplemente el plugin hace como de puente contra el servidor que nos va a hacer las copias de seguridad. Es otra manera de hacerlo. Y All-in-One WP Migration, que también los hace copias de seguridad. Y en este caso, el último que he puesto en la lista es Duplicator, que es en el que vamos a centrar la charla así muy, muy por encima. ¿Qué es lo que nos hace Duplicator? ¿Qué es? Pues básicamente Duplicator es un plugin que nos permite, como su nombre indica, y para lo que se creó en un inicio, es para poder hacer duplicados o copias de seguridad de la web. En un principio, la funcionalidad que tenía, o pues la funcionalidad que se pensó en un inicio, hace muchísimo tiempo, ya vamos por la versión, si no me equivoco, creo que es la 5 o la 6, o sea que ya tiene bastantes versiones. Y en un inicio la solución que nos proponía es hacer un duplicado de nuestra web, pues para hacernos una copia en nuestro ordenador para poder trabajar, o si queríamos migrar de hosting, que esto también es muy interesante, ¿eh? Si estáis pensando en cambiar de hosting, aquí estamos en SiteGround, pues si tenéis dudas o no sabéis cómo va a ir vuestra web, etcétera, etcétera, es tan sencillo como probar un mes el hosting, hacéis una copia de la web que tenéis en el hosting que tengáis, la subís a SiteGround y la desplegáis allá, esa copia, y veis cómo se va a comportar, ¿vale? Con el proceso que veremos al final veréis que es muy sencillo y de esa manera cualquier duda o cualquier cosa que tuvierais sobre el nuevo servicio de hosting nos quedará bastante resuelto, porque si hay algún problema, si hay alguna cosa, lo vais a poder ver, ¿vale? Vale, pues Duplicator, como digo, es un plugin. ¿Qué nos permite? Nos permite clonar la web, nos permite migrarla, pues como hemos dicho, de un servidor a otro, nos permite hacer copias de seguridad. Tiene diferentes herramientas que acompañan al plugin que no son puramente de copias de seguridad, y esto es bastante interesante, ya que él va a hacer una copia de seguridad de la web y tiene acceso en ese momento a todos los ficheros y a toda la base de datos, etcétera, etcétera, pues se toma el lujo, entre comillas, de podernos hacer un análisis de qué es lo que vamos a copiar, qué es lo que tenemos, si hay algún error, si hay algún fichero o alguna cosa que él considera que es interesante que revisemos. Y tanto lo hace para ficheros como base de datos. Y esto es una cosa que lo diferencia de los demás plugins, porque yo al menos en los demás plugins no lo he visto. Y en este caso, este lo hace, y además, si tenemos copias de seguridad desasistidas, entre comillas, es decir, imaginemos que nosotros programamos que cada jueves a las 8 de la noche se hace una copia de seguridad. Pues le podemos además decir que cuando haga esto nos envíe un email y nos diga: la copia ha sido correcta, y nos adjunte en un formato muy básico como un TXT todo esto que hemos dicho de comprobaciones de ficheros y de base de datos, pues para que nosotros cuando hagamos una revisión muy rápida de cómo están nuestras copias de seguridad, podamos ver en el propio email, sin tener que ir a cada web una por una, a ver cómo ha ido la copia, etcétera, etcétera. Tendríamos un email que nos dice: la copia de seguridad del sitio tal ha sido correcta, y te adjuntamos este informe, y ahí en el informe ves si hay ficheros grandes, si hay ficheros con nombres raros, si hay problemas en base de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que esto es una funcionalidad bastante interesante. Y como muchos plugins y soluciones de WordPress, nos vamos a encontrar que tenemos una versión free y una versión pro. Veremos muy, muy por encima las diferencias entre una y otras. ¿Para qué nos sirve? Pues, como venimos diciendo todo el rato, nos sirve para hacer copias de seguridad, nos sirve para migrar webs, nos sirve para, como decíamos, un control y un estado de salud del sitio. Esto es muy interesante, como acabo de decir, y lo veremos en la parte de demo, ¿vale? Porque yo aquí lo puedo explicar, pero cuando tengamos la parte de demo, que es más gráfico todo, se entenderá muchísimo mejor. Como decía, podíamos programar copias de seguridad, pues para decirle todos los jueves hazme una, o todos los viernes, o todos los sábados, o todos los días, o 2 veces al día, o 5 veces al día, lo que nosotros queramos. Sí que es verdad que en este caso Duplicator las copias de seguridad no las hace incrementales, es decir, las hace completas. O sea, cada vez que te hace una copia, cada vez te copia la web entera. Entonces, si necesitamos, yo qué sé,
20 copias al día de la web, pues igual no es la mejor solución y tendríamos que buscar alguna solución de copias de seguridad que fuera incremental. En este caso, Duplicator no lo es, entonces descartamos esta opción. Las copias incrementales tienen un problema. No lo vamos a ver en esta charla porque no es el motivo, pero para quien no lo sepa, una copia normal o una copia completa es que esa copia es funcional por sí. Es decir, esa copia tiene todos los ficheros, la base de datos y, en algunos casos viene y en algunos casos no, un script para poder hacer la importación para poder restaurar esa web, ¿vale? Las copias incrementales lo que hacen es que en cada nueva copia que hace o en cada iteración de copia, solo te va a copiar los registros en base de datos nuevos que hay y los ficheros que se han cambiado. Por lo tanto, el día que nosotros queremos restaurar, tenemos que acudir a la herramienta de turno que sea que nos ofrezca la solución para que nos compile el fichero final de la copia de seguridad y poder restaurarlo, ¿vale? O sea que tenemos un punto más. Pero bueno, no son excluyentes una opción de otras. Es decir, podemos tener una política de copias de seguridad completas a la semana y luego tener un sistema de copias incremental. O sea, al final, yo soy de los que piensa que contra más copias tengamos, mejor. Más te aseguras que el día que lo vas a necesitar funcionen. Luego tenemos la opción de poder almacenar estas copias en un almacenamiento externo. Spoiler de la charla, almacenar las copias de seguridad en el propio servidor es un error. Es como el que dice, yo tengo una puerta en casa muy segura, pero cuando cierro la puerta de casa, la llave la dejo debajo de la alfombra. Pues es lo mismo, ¿no? Que le estás poniendo muy fácil a que alguien que sea capaz de acceder a tu web o hackearla, una de las primeras cosas que va a hacer es ir a por la copia de seguridad, porque hacer ataques contra el servidor para conseguir según qué datos va a ser mucho más complicado a nivel de seguridad que bajarse una copia y en su ordenador tiene vía libre para hacer lo que quiera con esa información, ¿vale? Por lo tanto, si lo almacenamos en un sitio externo, es mucho más difícil que tenga acceso a ello. Cuando digo almacenamiento externo, puedo decir desde un servidor S3 de Amazon hasta una propia cuenta de Dropbox que te permite, en este caso Duplicator, enviar las copias a Dropbox y ya lo tendríamos en un almacenamiento externo. Luego Duplicator nos permite restaurar copias de seguridad y pongo restaurar en mayúsculas porque es una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Es decir, no sirve de nada que yo haga copias de seguridad y no las pruebe. No sirve de nada que yo haga copias de seguridad y nunca haya probado cómo se restaura. Y no sirve de nada que yo no sepa cuál es ese proceso de restauración y si es muy fácil o es muy complejo o qué pasa si el fichero si el fichero de la copia de seguridad tiene algún problema, si el script de restaurar no funciona, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque si no restauro las copias, no sé si tengo copias o no. Y además nos permite hacer perfiles de copia de seguridad, ¿vale? Esto significa que nosotros podemos definirle varios perfiles, por ejemplo, podemos crear un perfil que sea copia de seguridad completa y nos hace una copia de todo. Le podemos decir, mira, y yo también quiero que me hagas un perfil de copia de seguridad de desarrollo. Y cuando ejecute la copia con ese perfil, va a copiarlo todo, pero hay una serie de plugins que no nos queremos llevar. Por ejemplo, un plugin de seguridad no nos sirve de nada para cuando estemos desarrollando en nuestro ordenador, en nuestro localhost. Entonces, pues eso, nos podríamos decirle que en el perfil de copia de seguridad de desarrollo no incluya el plugin de seguridad. Entonces, cuando restauremos la web en nuestro ordenador, no vamos a tener esos problemas que podríamos tener, que el plugin de seguridad detectaría porque está en un localhost y según qué acciones y qué cosas hagamos, pues le puede saltar algún falso positivo, etcétera, etcétera. El ejemplo que yo suelo poner muy claro es el de la autenticación en 2 pasos. La autenticación en 2 pasos en la web, cuando está en el servidor, envía correos y todo funciona, es maravillosa. El día que te quedas sin poder enviar emails o tienes algún problema, no te llega ese aviso de la autenticación en 2 pasos y no puedes acceder ni a tu propia web. Una de las cosas que yo hago en los perfiles de copia de seguridad para desarrollo es que el sistema de autenticación en 2 pasos, que es un plugin, no me lo copia. Entonces, cuando yo me monto la web en mi localhost, ya no me va a pedir, no me va a decir usuario y contraseña. Y luego cuando lo ponga, te hemos enviado un código a tu email o te hemos enviado un mensaje a tu móvil. Como no va a funcionar porque está en un entorno fuera como es el localhost, no podría acceder a la web. En cambio, si cuando hago la copia no me copio eso, yo ya puedo restaurar la copia de desarrollo en mi ordenador y no voy a tener ningún problema.
¿Y para qué nos sirve las copias de seguridad? Pues, por ejemplo, no nos van a servir para hacer staging. Staging es un concepto que los que sois clientes de SiteGround lo sabéis y lo tendréis, que es que mediante un botón le decimos, mira, de esta web me haces un staging. Que el staging lo que hace es te levanta en otra instancia del servidor, normalmente te lo hacen en un subdominio de tu propio dominio, una copia exacta en ese momento de la web para que tú ahí puedas ver, bueno, ver si tienes algún problema, ver si tienes que instalar algún plugin o probar algún tema nuevo, subsanar alguna cosa que tengas en la web y luego tienes la opción de o irte al sitio correcto en producción a repetir esa acción para subsanar el error o hacer la nueva cosa que quieres hacer, o directamente decirle, mira, el sitio de staging está correcto, me lo trasladas a la web en producción y lo pisas, ¿vale? Para no tener que repetir lo que hayamos hecho. Si hemos hecho muchas cosas, pues igual es más cómodo hacerlo de esta manera. No nos va a servir para integración continua como tal, que podría ser relativamente parecido al staging. No nos sirve para hacer copias incrementales, como hemos comentado antes. Tampoco tiene un sistema de versionado o puntos de restauración, ¿no? Como podrían ofrecer algunas otras soluciones. Lo típico que se me ocurre es voy a actualizar un plugin y antes de actualizar un plugin tengo un sistema que por si acaso me hace una copia de seguridad, por si acaso la actualización de ese plugin me tumba la web. Pues en este caso Duplicator no nos lo ofrece. Si lo quisiéramos hacer, antes de ponerte a actualizar el plugin o lo que sea, haríamos una copia de seguridad y una vez esté hecha, entonces ya podemos hacer lo que necesitemos. Y dijéramos, con el punto este que tengo de procesos externos, simplemente recargar que Duplicator toda la faena y toda la carga de trabajo que tiene la hace directamente en el hosting, directamente en el servidor. Por lo que con SiteGround no pasa, pero porque tiene recursos de sobras, pero os encontraréis que si tenéis algún proveedor de hosting que no os da tantos recursos, los procesos de copia de seguridad son procesos bastante fuertes, bastante bestias. Entonces, depende de la web que tengáis y del hosting que tengáis, os podéis encontrar que o directamente no os deja hacer la copia de seguridad, o si la tenéis planificada o programada para diferentes días en diferentes puntos, algunas van a fallar, depende de la carga de trabajo que tenga el hosting en ese momento, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque, como digo, Duplicator, la fuerza y el proceso que hace, lo hace en el propio hosting. Como creo que os he comentado antes, que había una herramienta que se llama BoldPress, que es un plugin que instalamos en nuestro WordPress y lo que hace es que es un puente en un servidor externo que es el que hace toda la faena. Aquí hay consumo de recursos también, porque aunque no haga la copia literalmente en el hosting, lo que va a hacer es enviar un montón de ficheros por internet. Eso también al final todo consume, pero no tiene tanto consumo como puede ser tener que hacer una copia en localhost, ¿vale? Al final pensemos que hay webs de 100 megas y hay webs de 20 gigas, ¿vale? Entonces depende un poco, evidentemente va a consumir mucho más recursos una web de 20 gigas que la de 1 mega. Por lo tanto, porque al final todos esos ficheros los tiene que copiar, los tiene que duplicar, los tiene que separar en una carpeta, luego tenemos opción de poderlo comprimir esta copia de seguridad, etcétera, etcétera. Y todo esto consume muchísimos recursos. Vale, ¿qué es lo que nos hace Duplicator Pro? Pues mira, nos permite enviar ficheros a servidores, lo que habíamos comentado, ¿no? Yo hago una copia y una vez hago la copia me la mandas a, por ejemplo, mi servidor en Amazon, mi cuenta de Dropbox o mi cuenta de Google Drive. A una de esas o a las tres o a todo lo que queramos, ¿vale? Luego le podemos hacer perfiles y delimitaciones. Como habíamos puesto antes en el ejemplo, yo le puedo crear perfiles de copia de seguridad para decirle, pues mira, este perfil es de copia de seguridad completa y este perfil es de copia de seguridad de desarrollo. La completa me lo incluyes todo y la de desarrollo, pues solo me incluyes, me lo incluyes todo menos estos 3 plugins que me van a dar problemas o no los necesito o no me interesan. También le podríamos crear un perfil por ejemplo, de base de datos y lo enlazo con el siguiente punto, programar backups. Yo le puedo decir que una vez a la semana me haga una copia completa de la web, pero que cada día me copie la base de datos. Entonces, con este combo de una copia completa de la web de semanal y una copia diaria de la base de datos, ya puedo hacer mucho, porque con eso
si no he instalado ni hecho algún cambio a nivel de fichero, con solamente una copia completa de la web y 7 copias de la base de datos de cada día de una semana, yo voy a poder restaurar la web en cualquier punto de esa semana, ¿vale? Porque al final, si no hemos cambiado ficheros y solo hemos cambiado base de datos, con esa base de datos yo puedo irme a cualquier punto de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de cuando quiera de esa semana, ¿vale? Tenemos la opción también de encriptar las copias de seguridad, pues para que no sea un fichero .zip o un fichero en alguna extensión que si alguien consigue ese fichero se lo lleva y lo descomprime y ya tiene acceso a todos nuestros ficheros, sino que lo vamos a tener encriptado y sin una combinación de código, contraseña o lo que sea, no podamos acceder a esos ficheros que hemos hecho en la copia de seguridad. Tenemos la parte de Cloud Storage, que es lo que comentábamos, de enviar a diferentes servidores externos. Duplicator Pro nos da soporte para grandes webs. Como hemos dicho, no es lo mismo copiar una web de 100 megas que una de 20 gigas, ¿vale? No porque la de 20 gigas evidentemente tiene más número de ficheros, sino que además seguramente tenga algunas complejidades a nivel de código o a nivel de recursos, pueda tener algún fichero muy grande, no solo que tenga muchos, sino que algún fichero sea muy grande y al final esto, como lo tiene que soportar por detrás el hosting o el servidor, le puede dar problemas, etcétera, etcétera. Entonces, con la versión Pro, dijéramos que está pensada para que cuando se encuentre estas diferentes posibles errores, directamente, sin que tengamos nosotros que hacer nada, nos sugiera o directamente nos haga ajustes para que las copias de seguridad se hagan de forma correcta. Tiene la parte de notificaciones por email. Y luego nos ofrece una serie de hooks, ¿vale? Una serie de puntos en los que nosotros nos podríamos enganchar a esos puntos para que se entienda. Yo podría estar desarrollando un tema, un plugin o añadir una función que diga, mira, cada vez que alguien da de alta un post nuevo, da de alta una entrada nueva, una noticia nueva, en el momento que guarde y se publique la noticia, por detrás me haces una copia de seguridad y me la mandas a Dropbox, por ejemplo. De esa manera nos aseguramos que cada vez que haya contenido nuevo en nuestra web, en este caso yo lo podría limitar solo a entradas, me va a hacer una copia de seguridad y me la va a llevar a Dropbox. Y yo me aseguro que voy a tener una copia en ese momento que se ha añadido nuevo contenido a la web. Por si el día de mañana tengo algún problema, sé que hasta el último momento que se publicó una nueva noticia, yo tengo una copia de seguridad. Y además la versión Pro es compatible con WordPress Multisite. ¿Vale? Para quien no sepa qué es WordPress Multisite, es bajo un mismo WordPress puedes tener diferentes webs, ¿vale? Es un WordPress de webs. Esto está un poco mal explicado, pero bueno. Vale. ¿Qué es esto el concepto que decíamos de copias de seguridad de Schrödinger? Pues al final, si nosotros no probamos nuestras copias de seguridad, no nos aseguramos que las copias de seguridad funcionen, no sabemos si dentro de la copia hay copia de seguridad o no, ¿vale? Es un poco la paradoja que nos planteaba Schrödinger, de si metemos un gato dentro de una caja, no sabemos si dentro de la caja hay un gato, o sea, si el gato dentro de la caja está vivo o está muerto, pues es un poco lo mismo, ¿vale? Imaginemos que nosotros no tenemos una política de restaurar las copias de seguridad y durante un año hemos ido haciendo copias de seguridad y almacenándolas. El día que la vayamos a necesitar, si nosotros no nos hemos asegurado que la copia se restaura, tenemos un año de copias de seguridad que no funcionan. Si al final resulta que no funciona, ¿eh? Que esto puede ser que no pase. Pero si te pasa, pues te vas a sentir un poco tonto, ¿no? Porque llevas un año haciendo tienes todo tu proceso perfecto de copias de seguridad de la web. Además, estás consumiendo datos y recursos cuando haces las copias y las envías, estás consumiendo alojamiento externo, no solo el de tu web, sino en ese alojamiento externo donde tengas las copias de seguridad, pero como no las has probado, tienes un montón de gigas almacenados con copias de seguridad que cuando vas a restaurar da problemas, da error por alguna cosa. A veces no solo es que dé un error de que ni siquiera podamos recuperar la web, que eso pasa muy raras veces, pero nos puede ocurrir que que el proceso de restauración no es cómodo, que el proceso de restauración es complicado, que el proceso de restauración
tiene puntos en los que no nos es cómodo hacerlo, o que estamos copiando cosas que igual no necesitamos, ¿vale? Como hemos visto antes, si creamos diferentes perfiles, pues va a ser mucho más cómodo poder trabajar luego con estas copias de seguridad. Yo lo que recomiendo siempre es que dentro de nuestra política de copias de seguridad haya una restauración periódica. Es decir, si nosotros por ejemplo, vamos a hacer una copia de seguridad cada día o cada semana, no hace falta probarlas cada día o cada semana. Pero yo al menos las probaría o las restauraría una vez al mes, una vez cada 2 meses, para asegurarme que se está haciendo correctamente las copias y que funcionen, ¿vale? Un punto que yo siempre comento es que, como hemos visto antes, almacenar la copia de seguridad en tu propio hosting es como tener una puerta de seguridad muy buena en tu casa, pero la llave la guardas dentro de la alfombra. Esto es un ejemplo que más o menos se entiende, pero hay mucha gente que me dice, ya, es que yo no hago copias de seguridad porque mi hosting ya me hace copias de seguridad. Y claro, a mí cuando me dicen eso, en mi cabeza lo que se dibuja es: vale, yo tengo seguro de incendios en mi casa, como tengo seguro de incendios, me voy a ir y voy a dejar el fuego de la cocina encendido, porque como yo tengo seguro de incendios, si se me quema la casa ya tengo un seguro de incendios. No sé vosotros, pero yo prefiero que mi casa no se queme. Y en el último caso de todo, si se quema, lo último que me puede preocupar es si tenía seguro o no, que si lo tengo, genial, porque me va a cubrir una serie de cosas, pero el seguro no te permite que vayas a lo loco, ¿vale? Pues esto es un poco lo mismo. Si almacenamos las copias en nuestro propio hosting, podemos tener el problema de que si algún día no se acceden al hosting, les va a ser mucho más fácil para tomar posesión de según qué cosas, llevarse una de esas copias de seguridad, hacerle ataques brutos en una máquina externa o en su propio ordenador, y en base a eso luego irte a tu web en producción y hacer lo que querían sin que salte ninguna alarma, porque una vez tienes la copia y te la llevas en localhost, le puedes desacoplar todas las notificaciones y tú ni siquiera te enterarías, ¿vale? Y además, bueno, pues todo esto también nos lleva a que si tenemos controlado el proceso de hacer la copia, si tenemos controlado el proceso de restauración de la copia, podemos incluir un proceso de optimización de decir qué se está copiando, por qué se está copiando y qué es lo que ocurre aquí, ¿no? Un caso que yo suelo poner mucho es el tema de los e-commerce. Los e-commerce tienen una característica, depende del e-commerce que sea, que tú vas dando de alta productos. Y claro, cada producto igual tiene 10 fotos o 7 fotos, pongamos. Entonces, normalmente en la vida de un e-commerce es que se van dando de alta productos y llega un punto en la vida de ese e-commerce que hay productos que o se quedan sin stock o se descatalogan o ya no trabajas con esa marca o ya no los utilizas, etcétera, etcétera. Y depende de la rotación que tengas, te puedes dar la situación de que igual estás haciendo una copia de seguridad que arrastras productos de hace 5 años que no utilizas y que además, como ya estuvieron dado de alta en su día con las imágenes, etcétera, etcétera, igual tienes 1 giga o 2 gigas de imágenes que están huérfanas. Es decir, esos productos ya no figuran en tu stock de productos de la tienda, pero las imágenes y demás sí que están metidas en tu WordPress. Pues cada vez que hagas una copia de seguridad de todo, te vas a estar haciendo también copia de seguridad de eso que no necesitas para nada. Por lo tanto, al final es un gasto de recursos un poco innecesario. Pues uno de los puntos aquí de optimización sería: ¿por qué la web ocupa 5 gigas? Y investigas. Ostras, es que claro, aquí tenemos productos desde hace un montón de tiempo. Pues es momento de ver si ya no los vamos a tener nunca, si podemos eliminar estas imágenes, etcétera, etcétera. Nos podría pasar lo mismo con usuarios, ¿eh? Si cada vez que hago una copia de seguridad me llevo 2.000 usuarios y yo sé que hay muchos usuarios que no utilizan la web o etcétera, etcétera, pues igual es una opción de hacer una limpieza de usuarios, ¿vale? Para que entendamos un poco. Simplemente es como tenemos aquí la ventaja de que nos permite restaurar esa copia en un ordenador, tanto en un localhost como en un servidor externo, podemos ahí verla, hacer pruebas, dar de baja cosas y ver si se rompe o no se rompe algo, ¿vale? Que es algo que en nuestra web en producción no podríamos hacer. Y llegados a este punto, vamos a ver una pequeña demo para ver cómo podríamos hacer la copia de seguridad. A ver, voy a dejar de compartir por aquí. Dame un segundo.
ver si me deja compartir aquí toda la pantalla. Esto de aquí. Vale, ahora podemos tener un momento que se vea un poco todo duplicado. Vale. Yo me voy a ir aquí a mi web de wpbarcelona.com, ¿vale? Donde tenemos la web pública y voy a acceder a la web. No sé si ya estoy logueado. Voy a buscar aquí la contraseña de un segundín. Vale. Y en este caso no vamos a entrar en lo que tenemos, ¿vale? Pero como es un multisite, si no me equivoco, eso es, me tengo que ir al administrador de la red. Esto es lo que os decía de los multisite, ¿vale? Es un WordPress que alberga la web en este caso la web en idioma en español y la web en idioma en catalán, ¿vale? De hecho, si nosotros vemos aquí la web en castellano, uy, perdón, que se me ha ido la parte de administración. Si yo me vengo aquí a la web en castellano y le digo visitar sitio, me printa la web en castellano y en este caso la web en catalán la tenemos medio abandonada y cuando la veamos, pues es otra web totalmente diferente, ¿vale? De hecho, está cerrada. Para que veáis cómo es lo del tema del multisite. En este caso yo me voy a ir aquí a mi duplicator. Veo aquí todo el listado de las copias de seguridad que se han ido haciendo. Como decía, ya que estamos, lo podemos ver un poco por encima. Yo aquí le puedo configurar las copias programadas. En este caso, cada semana se hace una copia a un servidor S3 que yo tengo. Aquí le podemos dar de alta storage, ¿vale? O sea, almacenamientos, para poder dar de alta diferentes almacenamientos, diferentes herramientas que nos provee, que tampoco nos vamos a meter, y la parte de settings, ¿vale? Para poder configurarle ciertas cosas. Aquí lo que nos interesa es irnos a la base, ¿vale? Y decir que vamos a hacer una copia nueva. En este caso, cuando voy a hacer una copia nueva, aquí me le da un nombre a la copia, me pregunta si vamos a utilizar un perfil, ¿vale? Le llama template, pero es perfil. Me dice dónde lo quiero, si lo quiero en mi localhost, o sea, si lo quiero en copia en el almacenamiento local, es decir, donde está mi web, ¿vale? Y aquí tendríamos la opción de elegirle un externo. Y este es el otro punto que comentábamos. Aquí yo le puedo filtrar cuáles son las carpetas o los recursos que no quiero que me copie. De la misma manera que se lo podría hacer con la base de datos, con el multisite, decirle que no me copie según qué sites en esta copia que vamos a hacer y opciones de seguridad, ¿vale? Todas estas opciones yo se las podría aquí configurar para que me hicieran la copia con estas opciones que le doy. No voy a tocar nada, ¿vale? Y voy a hacer la copia tal cual está. Si yo le digo siguiente, ahora me hace un escaneo del sitio, es decir, mira muy a grosso modo a ver qué se puede encontrar y me dice que el sistema está correcto, que tenemos el WordPress en la última versión, que está todo correcto, el import status, es decir, que no encuentro ningún problema para poder hacer las copias como tal. Y aquí nos sale algunas noticias. Nos dice que hay algunos ficheros, como vemos aquí, que tienen bastante tamaño. Él nos avisa porque considera que son ficheros de bastante peso. En este caso, no nos queda otra porque, por ejemplo, esto que nos comenta son ficheros que tienen peso, pero son los PDF de las presentaciones que nos han ido pasando las diferentes personas que han venido a dar una charla a la mitad de Barcelona. Pero podríamos seguir buscando y seguramente nos encontráramos algún fichero que tenga una S trancada, una ñ, un acento o algún carácter que pueda dar problemas a la hora de hacer la copia o seguramente a la hora de restaurar, ¿vale? Si la fuera a dar a la hora de hacer la copia nos avisaría por aquí, pero sí que nos dice que yo te voy a hacer la copia, pero puede ser que te encuentres problemas a la hora de restaurar. Sobre todo los sistemas Linux suelen dar problemas con como digo, con los nombres de ficheros que tengan acentos, trancadas, ñes, etcétera, etcétera, porque bueno, utiliza otro tipo de codificación de caracteres y esos suelen dar problemas. Aquí nos dice que en add-on sites nos dice que aquí encuentra dentro de la ruta que hay dijéramos que dentro de la raíz de la instalación de WordPress se encuentra otra instalación de WordPress. Esto es correcto porque almacenamos una versión de la web antigua y la parte de base de datos que nos hace un poco similar. En este caso nos repasa todas las tablas que tenemos en nuestra base de datos y hay alguna que si vemos que salga en rojo,
¿Ves? Por ejemplo, nos dice que la de options pues son 40 megas. Pues depende de lo que tengamos o no en esta web, puede ser muchos megas o pueden ser pocos, ¿vale? Esto ya os digo, que se tiene que revisar. Por ejemplo, aquí vemos que la de Duplicator ocupa 10 megas y realmente lo que está haciendo es almacenar los logs de copias de seguridad. Si yo ya tengo copias de seguridad restauradas y veo que está todo bien, yo me podría ir aquí, eliminarlo y ya no me daría este problema, ¿vale? Si yo le digo crear la copia, porque estoy de acuerdo con todo lo que me dice, él empieza a crear la copia sin problemas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, aquí vemos que la web va a ocupar 2,6 gigas. Por lo tanto, va a tardar un rato en hacer la copia de seguridad. Yo la voy a dejar haciéndose, así la tenemos, pero yo ya previamente me he hecho este proceso y me he guardado una copia de la web. Si vemos, lo que nos deja hacer es, desde aquí mismo podemos restaurar la copia de seguridad. Es decir, imaginemos que yo he hecho una copia de seguridad, me he ido a instalar un plugin, un tema, me he cargado al logo de la web y digo, ostras, quiero volver a como estaba. Pues me vengo aquí, le digo restore y me saldrá un asistente. No lo vamos a hacer porque la web está en producción y podríamos tener un problema. Y me restauraría la web en el momento que yo hice esta copia de seguridad, ¿vale? O si no, tengo las opciones de descargarme el fichero que le llama .daf, que es el que contiene todos los ficheros de la copia de seguridad de nuestro WordPress y la base de datos en una extensión que es .daf, que es propia de Duplicator, que lo hace encriptado, etcétera, etcétera. Y un fichero que se llama installer, que es el script que nos va a permitir luego restaurar la copia de seguridad, ¿vale? Con estos dos ficheros vamos a poder restaurar nuestra web sin problemas. Entonces, vais a confiar en mí en que yo ya me he descargado estos ficheros, ¿vale? Me he descargado el installer y el archive. Mira, ya la copia he acabado, ¿vale? Ya lo tendríamos todo correcto. Si hubiera dado algún error nos avisaría aquí y nos dice que está todo correcto. Como digo, yo ya tengo estos dos ficheros almacenados. Os lo voy a enseñar por aquí. Creo que lo tengo aquí, aquí y aquí, ¿vale? Sería este y este, archive.daf y el installer.php. Con estos dos ficheros, como os digo, esto es el script para restaurar y este es el archivo que contiene la web como tal. Me voy a ir a mi web, que tengo yo aquí montado. Esto es la raíz de la web como tal. Si yo me voy a mi instalación en localhost, aquí, ¿vale? Si nos fijamos, tengo desarrollo-wpbarcelona.nostromo y tengo la web de otro cliente, ¿vale? Yo he dejado esta para que veáis el cambio. Una de las cosas que voy a hacer es... Ay, que se me ha ido. Aquí estamos, aquí. Ahora está, perfecto. Yo tengo la estructura del WordPress este que vemos aquí y lo que voy a hacer es cargármelo todo menos el fichero wp-config, ¿vale? Me vengo aquí, le digo que traslada a la basura y cuando yo intente acceder me va a decir que tiene un problema porque no encuentra un WordPress, no encuentra nada, ¿vale? Entonces, me voy aquí a las copias que me he bajado de mi web, tanto el fichero .daf como el .php, lo copio y me lo pego aquí. Ya entenderéis por qué me estoy guardando este wp-config, ¿eh? Veréis la magia. Entonces me copio este nombre de aquí y lo que me vengo aquí a mi navegador, se lo pego y ya se me abre el asistente de Duplicator para poder restaurar la web. Aquí lo que me está diciendo es que detecta que es un multisite con un dominio, me pregunta si quiero restaurar todos los sites enteros o si quiero convertir alguno de los sites que tengo en esta red de sites para restaurarlo aquí. En este caso yo le voy a decir que lo quiero entero, ¿vale? Para no hacer experimentos raros. Me dice que necesita la información para la conexión a la base de datos y cuando yo le diga apply, lo que hace es que se viene aquí al fichero wp-config, lee en este fichero wp-config qué usuario, qué base de datos y qué contraseña hay y lo copia para que no tenga yo que acordarme cuáles son, ¿vale? Y si todo está correcto aquí, le decimos validar, etcétera, etcétera, todo correcto. Y aquí me va a encontrar alguna cosa, me dice que hay alguna incompatibilidad con los caracteres, etcétera, etcétera, pero va a pasar, ¿vale? Esto es un poco temas de servidores, seguramente el servidor... Creo que una de las cosas que pasa aquí, el servidor donde está montado es de estos que tiene Light Speed y no sé qué historias más, y creo que tiene alguna cosa rara con el tema de los collations de la base de datos, pero bueno, esto es un tema más técnico, ¿eh? Le decimos que todo correcto, adelante, adelante,
Y aquí ya está empezando a hacer todo el proceso. ¿Veis? Que aquí ya está empezando a descomprimir la web. Aquí dice que está extrayendo los ficheros, todos los ficheros que tenemos en la web. Sigue con ello. Es muy rápido, ¿eh? Ahora lo que hace es montar en mi localhost también la base de datos que acabamos de copiar, que venía empaquetada en el fichero donde teníamos tanto los ficheros como la base de datos de la copia de WordPress. Y, si no me equivoco, ahora hace un proceso de reemplazo. Es decir, va a decir que todo lo que tenga https://www.barcelona.com ahora se va a convertir en esto que tenemos aquí, ¿vale? Para que la web funcione y podamos hacer pruebas y podamos cambiar cosas y que no se rompa nada y que no haya ningún problema. A ver si acaba rápido y lo vemos. Vale, final test, me dice que por lo general está todo correcto. Si encuentra algún problema me lo va a dejar aquí, ¿vale? Yo podría irme uno a uno para ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Como digo, ¿ves? Son problemas del late speed. Late speed, para quien no lo sepa, es una forma de hacer caché. Le digo que nos loguemos en la web, yo ya lo tengo preparado, y una vez nos logueamos en la web, si tenemos aquí visualizados, nos borra todos los ficheros y todas las cosas que ha necesitado para hacer la copia de seguridad, por lo tanto que nos deja la web limpita. Si nos vamos aquí al administrador de red, a la parte del castellano, vemos aquí que yo tengo la copia tal cual de la web, de hecho es funcional, yo podría ir navegando por las diferentes opciones de la web y la web funciona sin ningún problema y recordemos, está montada en mi ordenador. Hasta tal punto que yo me podría ir aquí al escritorio, me podría ir a alguna de las meetups, no, me voy a ir, por ejemplo, a cambiar el logo de la web. ¿Vale? El logo corporativo de la web. Creo que tenía algo preparado por aquí para esto. Sí. Y le voy a decir que a partir de ahora el logo que vamos a utilizar es este aquí. Que he puesto un logo de mi perro, básicamente para que salga. Le digo que sí, le digo que me actualice las opciones y ahora cuando vaya al logo de la web, aquí tengo el perro y aquí sigo teniendo mi web que no hemos tocado nada, ¿vale? La web www.barcelona.com sigue con su logo, sigue con todo correcto, no le pasa nada. En cambio, en esta que tenemos aquí, pues estoy probando cambiar el logo, ¿vale? Es una tontería. Ya habéis visto que, como os digo, restaurar una copia de seguridad es súper sencillo. Con esto yo os digo, ya tendríamos la web entera. Yo aquí tengo tanto el acceso a la web, pero luego si me voy a mis ficheros, donde teníamos aquí, yo tengo aquí en WP Content, tengo aquí los temas que tenga instalados, en plugins lo mismo, todos los plugins que estamos utilizando, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que tengo acceso a todos los ficheros y a todos los recursos que estoy utilizando en mi web como tal. Es decir, tengo una copia tal cual de la web que tengo en el servidor funcionando, que la gente consulta, y yo ahora la tengo montada en mi ordenador, pues para hacer lo que quiera. Vamos rápidamente aquí a dejar de compartir y volver a compartir la ventanita que es, a ver si la encuentro aquí. Perfecto. Y vamos con las conclusiones finales y ya hemos terminado. Vale, consideraciones finales a tener en cuenta. Intentemos no confiar en las copias de seguridad que nos da el servidor o el hosting, es decir, es una cosa que de hecho creo que por ley están obligados a ofrecerla, pero tengámosla como la última opción, el último recurso. Además, si lo hacemos nosotros, también nos estamos garantizando qué proceso vamos a servir, qué periodicidad, cuándo vamos a hacer las copias, cuándo no, y sobre todo el restaurarlas, que nos encontramos, qué errores podamos tener, qué fallos puedan dar, qué cosas podemos tener en cuenta, etcétera, etcétera, ¿vale? No almacenar las copias de seguridad en el servidor, porque, como digo, las podemos comprometer, ¿vale? Es una de las cosas que nos podría ocurrir. Hay que restaurar y probar siempre las copias para asegurarnos de que, como mínimo, se están haciendo y las podemos restaurar, ¿vale? Que es lo mínimo que deberíamos pedirle a una copia de seguridad. Luego tener un plan de copias, es decir, cada cuánto vamos a hacer las copias, con qué periodicidad, si es una vez a la semana, si es una vez al mes, etcétera, etcétera. Luego, revisar y optimizar este sistema, es decir, si va bien, imaginemos que hemos dicho que las copias de seguridad se hacen en los viernes por la tarde.
Y resulta que los viernes por la tarde tenemos mucho tráfico en la web. Claro, si hacemos una copia de seguridad, podemos tener problemas de que haya usuarios que no accedan a la web o les dé un timeout cuando accedan a alguna sección de la web, porque como se está haciendo la copia, se consumen recursos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una de las opciones sería cambiar de día a hacer la copia de seguridad. Y el tema, como decía, de hacer pruebas de restauración, ya no solo el tema de restaurar la web, o sea, restaurar la copia, que se restaure bien, sino también que sea un proceso sencillo, como el que hemos visto, que hay un script que te ayuda a restaurar la copia. Si fallara ese script, yo tengo la opción de irme a mi fichero comprimido, descomprimirlo y hacer yo la instalación de la web a mano. Esto solo se debería hacer si el script falla, si da algún error, da algún problema, yo tengo la opción de hacer el proceso a mano. Es más tedioso, es más aburrido, pero al menos te aseguras que no pierdes la web, ¿vale? Recordemos que muchas veces vamos a mirar cosas, o sea, vamos a tener en cuenta las copias de seguridad o vamos a ir a una copia de seguridad cuando ya no nos queda otra opción. Por lo tanto, puede ser tarde, ¿vale? Cuando vayamos a hacer eso. Entonces, todas las opciones que tengamos de más siempre van a ser bienvenidas. Y nada, llegados a este punto, muchas gracias por atender la chapa de la presentación y creo que ahora tendremos un ratito para que podáis preguntar algo. Si no me equivoco, tengo que venir aquí y dejar de compartir. Perfecto. A ver, que pongamos todo por aquí correcto. Genial. Ya estamos por aquí. Muchas gracias por la charla, Juanca. La verdad que incluso a mí me ha enseñado varias cosas de Duplicator que no controlaba. Ha estado súper interesante, la verdad. Muchas gracias. Tenemos aquí ya varias preguntas de los asistentes y bueno, no son muchas, son Perfecto. 3. La verdad que seguro que luego cuando se pongan a cacharrear tendremos preguntas. O me Pero explico muy bien o me explico muy mal, ¿eh? Esto no es punto medio. creo que en los temas técnicos muchas veces la gente espera luego a cacharrear directamente en el ordenador como un taller más que Claro. verlo. Entonces, no tenemos preguntas hasta que intentamos hacerlo. Te voy a poner una pregunta por aquí que es que nos la hace Mel Gómez, que es ¿cuántas copias y en cuántos sitios diferentes son recomendables normalmente para hacer en una página web? Vale, esto es como todo en marketing, depende. Pero en general, claro, al final va a depender del uso que tenga la web como tal. Si es una web corporativa que no cambia, pues con que tengamos una copia a la semana o una copia al mes sería suficiente. Si es una web, por ejemplo, una plataforma de cursos que sabemos que cada jueves se suben cursos, pues como mínimo tener una copia antes de subir cursos y una copia después para asegurarte siempre. Todo va a depender del día que tengamos un problema, a cuántos puntos de ayuda vamos a necesitar. Y si es un e-commerce, yo iría a mínimo copia diaria y si me apuras, haría copia por la mañana y copia por la noche. Más que nada porque el problema que tenemos es que imaginemos que llega el viernes, ¿vale? Tenemos la web funcionando y tal, y nos vamos de fin de semana. Y hasta el lunes no nos vamos a dar cuenta si hemos tenido un problema o no. Entonces, cuando llegamos al lunes, si nos han hackeado la web o tenemos algún problema, y la última copia es del viernes, no sabemos en qué momento del viernes al lunes hay un problema. Entonces, si no tenemos puntos en los que agarrarnos, vamos a tener, igual han entrado pedidos que son válidos entre el viernes y el lunes, pero si yo no tengo copias para ir a acudir a la copia del sábado o la copia del domingo, puede ser que pierda pedidos o puede ser que pierda alguna cosa. De hecho, para las tiendas online, yo lo que recomiendo es, por ejemplo, uno de los plugins que he recomendado, que es el de WordPress, que te permite hacer copias en caliente. Es decir, cada vez que hay una modificación en WordPress, sea un fichero o sea una introducción a base de datos, ellos hacen una copia de la web. En este caso, WordPress lo que hace es un sistema de copias incrementales, que es que solo copia aquella pequeña parte que ha cambiado. Entonces, con esto nos aseguraríamos de que si hay algún problema en este fin de semana, podamos ir a alguno de esos puntos y recuperarlo en ese punto concreto que se hizo el último pedido o lo que sea, ¿vale? Y dicen cuántos sitios. En cuántos sitios, menos en el servidor, en todos los que quieras. De hecho, ya hasta te recomendaría, que yo lo hago, y es que te descargues al menos una vez a la semana, una vez al mes, la copia de las webs en tu ordenador, en un disco duro. Porque eso sí que no lo vas a perder nunca y
A ver, es que a todos nos puede pasar, ¿eh? De que en un hosting externo de un tercero, pues igual la compañía quiebra y no te va a pasar, ¿eh? Que no te den acceso, pero se han dado casos, no voy a decir nombres de otras empresas, pero se han dado casos de que se han quemado edificios con datos dentro. Entonces, y aparte que en ese caso ofrecían precios muy bajos que ya tú cuando firmas el contrato te decían que no hacían copias. Hasta tal punto que había gente que tenía dos servidores contratados, ¿no? El de que ponía las web en producción y otro para copias. Pero claro, si no hacen copias de ninguno, si se quema, lo pierdes todo. Las de producción y las copias. Entonces, si tú tienes una copia en tu disco duro de casa, eso, a no ser que se te queme la casa, siempre vas a tener acceso a eso, ¿vale? Genial. Pues dejamos por contestada la pregunta de Mel y pasamos a otra un poco más en referencia a Duplicator, en el que nos preguntan si puede clonar la web directamente a su disco duro local. Directamente no te lo va a hacer porque, claro, la web, o sea, no tiene una manera de conectarse a tu ordenador y enviarle cosas, pero como hemos visto en el ejemplo, tú puedes hacer una copia y te la descargas directamente, en vez de decirle, mándamela a Dropbox, mándamela a lo que sea. No, manténmela en el servidor, yo me descargo el fichero, en este caso el fichero comprimido con todos los datos y el script para poder restaurar la copia, y cuando hago eso la borro del servidor y ya está. Yo ya tengo esa información y me puedo montar la web en mi ordenador. Me puedo montar la web en mi ordenador. Cuidado, al final depende, ¿eh? Depende del sistema operativo que tengas. Hay unas formas u otras, porque al final tú tienes que intentar replicar un servidor Apache, un servidor web en tu localhost, en tu ordenador. Entonces, si eso lo tienes cubierto, con que tengas el fichero y el script de restaurar la copia, ya lo tendrías. Perfecto. Y ya tenemos una última de Manuel, que nos ha dejado aquí, que bueno, que le ha parecido que está muy bien, pero que en su caso él tiene Jetpack Backup por parte del hosting y si nos pregunta si debería duplicar los respaldos o con tener uno sería más que suficiente. Cuando lo he necesitado echar para atrás, solo agarro un respaldo del día que necesita y todo va de perlas, en su caso. Claro, aquí la pregunta, o sea, la duda que tendría es, porque claro, si el Jet Backup o Jetpack Backup lo hace todo en tu WordPress, o sea, si lo hace en tu WordPress, a mí me preocupa, porque si es él el que tiene que encargarse del proceso de restaurar o del proceso de crearte por ejemplo, si lo hace de forma incremental, él tiene un sistema interno donde almacena los diferentes puntos de la web donde ha habido cambios, y cuando tú le dices, vale, dame una copia que quiero tal, te tiene que juntar esas partes. Si lo hace tu web y tu web se ha caído, te la han hackeado, tienes algún problema, ahí no te va a poder hacer ese proceso. Normalmente se hace de forma externa. Si lo tiene de forma externa no vas a tener problemas. Pero he visto que hay algunos que sí que lo hacen interna y dices, no le veo el sentido. Pero si es así, o sea, si es de esta manera que lo hace de forma interna y lo hace incremental, yo miraría alternativas. No digo Duplicator, la que veas más, que te es más conveniente. Y sobre todo, si te haces la pregunta es que estés, o sea, si haces la pregunta es porque igual tienes la duda, es que estés cómodo con el sistema de restaurar que te ofrece tu plugin o tu solución. Porque si es problemático o a la vez que has ido a restaurar alguna vez te ha dado errores o problemas, igual en una web de un cliente no tienes problemas, pero en 2 o 3 de clientes siempre te da el mismo problema, o con las webs muy pesadas tienes el problema. Pues huye de allí, porque al final, o sea, un proceso de copia de seguridad tiene que ser bastante sencillo. Es que son ficheros y una base de datos, es que no tiene más. No. En el caso de WordPress tenemos el añadido que, como hemos visto, cuando se restaura la web tiene que hacer un proceso de reemplazar las cadenas del dominio del antiguo al nuevo, que también lo podríamos hacer a mano, ¿eh? Al final tienes que controlar más cosas, pero es una cosa bastante sencilla. Entonces lo que tenemos que ver aquí es si la copia de seguridad es cómoda hacerlo y si el proceso de restauración también es cómodo, porque si alguno de los dos falla, podemos cambiar, que para eso hay alternativas. Genial. Tenemos una más, pero yo creo que ya la había respondido, que es también de Manuel, en la que nos pregunta si es mejor guardar la copia en su ordenador que en un servicio en la nube como Google Drive o OneDrive o Claro. similares. Hombre, todo lo que esté en tu ordenador siempre es mejor. Al final, al menos tú tienes acceso a eso, ¿eh? O sea, no nos olvidemos que la tan llamada nube
no deja de ser el ordenador de otro, que nos venden que como es la nube es etéreo, no, eso es una máquina que está conectada a internet, o sea, es un ordenador que almacena cosas y también tienen problemas. No creo que en OneDrive vaya a tener problemas porque al final creo que OneDrive es de Microsoft y no creo que Microsoft se le vaya a quemar un edificio y no se haga responsable, pero puede ocurrir. Entonces, todo lo que tengamos en nuestro disco duro, aparte que no son... O sea, una opción no se pisa la otra. Podemos tener las dos y no pasa nada. Podemos almacenar en OneDrive y una vez al mes hacernos una copia de solamente de esa web en nuestro ordenador en local y ya está. Y con eso tienes lo mejor de los dos mundos. Genial. Pues esas son todas las preguntas y bueno, nos hemos excedido 4 minutos. Otro Bueno. día te los devolvemos, Juanca. Pero nada, muchas gracias por la charla. Yo en tema personal me ha parecido una charla súper interesante. También seguro que mucha gente estará súper interesada cuando también la subamos a YouTube. Y nada, podéis encontrar a Juanca para todos los que estáis en el chat o cuando veáis el vídeo, podéis encontrar a Juanca como Juanca Díaz en Google, JB Lupia en casi todas sus redes sociales y podéis seguirle y hacerle cualquier tipo de preguntas que seguro que estará encantado de contestarlas. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos por venir y nos vemos en el siguiente webinar. Perfecto. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.